Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. We pray for fidelity to the end. Hoy oramos por fidelidad hasta el final. Señor Jesús, te alabamos, tú que nos amaste hasta el final. Concédenos la gracia de ser fieles a ti hasta el final de nuestras vidas. Nunca permitas que nos apartemos de ti, sino concédenos la gracia de la perseverancia final. Oramos por una muerte feliz, que podamos conocer la alegría de una vida bien vivida, fiel, verdadera, rica en caridad, unidos a ti en la vida y en la muerte. Protégenos del mal y manténnos siempre en el refugio de tu sagrado corazón. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. God, who through Señor Dios,
que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Amós. Amaziah, the En priest, aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. cannot endure. La tierra ya no puede soportar sus palabras. This is what Amos said. Porque así predica Amós. Jeroboam shall die, Morirá a espada Jeroboam. shall surely Israel saldrá de su país al destierro. Amos. Amaziah, Dijo Amasías a Amós: off with you, visionary. Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. There earn your bread. Come allí tu pan y profetiza allí. Prophesy. No vuelvas a profetizar en casa de It Dios, is the king's sanctuary. porque es el santuario real, el templo del país. Amos answered, Amaziah, Respondió Amós: I was no prophet. No soy profeta I belonged to. ni hijo de profeta, I was a shepherd. And sino pastor y cultivador de higos. the Lord took me. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Prophesy Ve to my people. y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: Prophesy not against Israel, No profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: a harlot. Tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, Your land shall be divided. tu tierra será repartida a cordel, Shall tú die in an unclean morirás en tierra pagana. Israel shall be exiled Israel far from saldrá de su país al destierro. Verbum Domini. The judgments of the Lord are true, Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. refreshing the soul. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. The precepts of the Lord are right. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente The justos. fear of the Lord is pure. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente They justos. are more precious than gold. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. God was reconciling to the world himself. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. After entering a boat, En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. brought to him Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. when Jesus saw their faith, Viendo la fe que tenían, paralytic, dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, are forgiven. tus pecados están perdonados. Some of the scribes said, Algunos de los letrados se dijeron, this man is blasphemous. este blasfema. Jesus knew what they were thinking. Jesús, sabiendo lo que pensaban, You harbor, les dijo, ¿por qué piensan mal? which is easier to say, ¿Qué es más fácil decir, forgiven? tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda? They know that the Son Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, said to the paralytic, dijo dirigiéndose al paralítico, pick up your ponte en pie, and go home. coge tu camilla y vete a tu casa. And home. Se puso en pie When the crowd saw this, they were y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, two men. que da a los hombres tal potestad. Verbum Domini, Lans tibi Christe. The scriptures tell us, and even Jesus Las escrituras nos dicen, e incluso Jesús mismo dice, que Él viene a salvar a las ovejas perdidas y traer a las descarriadas. Y esto es lo que vemos claramente aquí. he's on a boat, he gets off, Jesús está en una barca, se baja de la barca y ahí lo tenemos. Encuentra a alguien he forgives their que es pecador, un paralítico, perdona sus pecados y lo sana. is restored El hombre es restaurado, to God. es llevado de vuelta a Dios. What's amazing about this, Y lo que es increíble acerca de esto when there is es que Jesús nos muestra que cuando hay perdón de los pecados, healing, también hay sanación. this is something that we Esto es algo que nosotros como católicos, como cristianos, tenemos que estar conscientes de esto. in the El poder sanador en el perdón de los pecados. all of us, Todos nosotros we've all strayed, somos pecadores, todos nos hemos desviado, hemos pecado, have backslid, algunos de nosotros hemos vuelto a caer, muchos de nosotros hemos regresado a la iglesia después de tal vez una vida de pecado, de estar alejados de Dios. loves us so Y sabemos que Jesús nos ama muchísimo, there to welcome us que back. está siempre ahí para darnos la bienvenida de regreso, para mostrarnos misericordia, sin importar lo que hayamos hecho. Jesus is showing us Y esto es lo que Jesús nos muestra aquí. immediately he forgives the sin. Inmediatamente perdona nuestros pecados. Jesus, Muy rápido. this paralytic man, Jesús ve a este hombre paralítico. in those days, many people thought that Y en aquellos días muchas personas pensaban, y hay cierta verdad en esto, que el pecado associated with sickness, estaba asociado con la enfermedad sin, of course, o las discapacidades. Por supuesto, como sabemos, el pecado a menudo causa enfermedad, in some instances. incluso lesiones en algunos casos. So here, Así que aquí, as what esta persona, those who are of the law, the scribes and como aquellos que son de la ley, los letrados y fariseos, estaban convencidos que los pecados de esta persona habían causado su parálisis o los pecados de sus padres. I mean, they're kind of shaken here and a little shocked that Jesus would. Ellos se quedan algo asombrados entonces que Jesús viene y dice que él This was
está perdonado. This was not the way they thought or did things. Esa no era la forma que ellos pensaban o que hacían las cosas en aquella época. To be forgiven Para que los pecados fuesen perdonados, for sins, there was para recibir expiación plena de los pecados, hacía falta hacer sacrificio. Y había un proceso en el templo. Y aquí shows his authority Jesús to forgive. muestra su autoridad para perdonar pecados. ¿Y qué piensan de él? Piensan que está blasfemando, pero Jesús es Dios. Jesús tiene esa autoridad. Beautiful to see. It's Y wonderful. es hermoso ver algo así, es maravilloso, We see porque Jesús lo vemos sins every, perdonando pecados en todo lugar. and then he gives this Y authority luego Él to his da disciples. esa autoridad a sus discípulos, los apóstoles. He says this in Matthew Él chapter. dice esto en San Mateo capítulo 16. We see it again later on in Lo vemos nuevamente más adelante en San Juan capítulo 20, breathes the Holy Spirit cuando Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles y les da la autoridad de perdonar pecados, whose sins are cuyos pecados sean perdonados, quedan perdonados, cuyos pecados sean retenidos, quedan retenidos. Y aquí Jesús es quien nos ha dado a nosotros como sacerdotes la autoridad para perdonar pecados. Ha sido transmitida en sucesión, pero esa autoridad proviene directamente de Jesucristo nuestro Señor. Así pues, así como cuando vamos al sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, ahí mismo, en la autoridad de Jesús, Él dice, te absuelvo de tus pecados, porque esta autoridad que Jesús nos ha dado, la absolvemos. Los sacerdotes nos dicen, Jesús te absuelve. Decimos, te absuelvo de tus pecados. Jesús está obrando a través del sacerdote y ahí los pecados son perdonados. And this is God's love in action. Este es el amor de Dios en acción, This great sacrament of penance que nos da este gran sacramento de la penitencia, de la reconciliación, para poder ser perdonados. Pero recuerden al mismo tiempo para que podamos ser sanados y ser restaurados. Now, as we know, sin Como sabemos, el pecado causa heridas en nosotros. these consequences. Hay consecuencias del pecado, See, like the body here, you know, we have a body. como el cuerpo. Aquí tenemos un cuerpo, aquí tenemos un alma, You know, y el alma of course, the tiene, has a por body, supuesto, has the ability tiene un cuerpo, tiene la habilidad, tiene un apetito, puede razonar, and the appetite wants y to be satisfied. el apetito quiere ser saciado. When we indulge or when we take in too much that is Cuando natural for us, consumimos algo it con- becomes que no es natural para nosotros, se convierte en algo pecaminoso. our body craves things. Nuestro cuerpo anhela cosas, siente cosas, y cuando es demasiado, Things that it senses, estas cosas que siente, por supuesto, es there's time when this pleasure agradable, pero hay is out of control. momentos cuando el placer When things se sale de control, cuando las cosas salen de su orden natural become sinful. y se vuelve en algo pecaminoso. We've experienced Y una vez que experimentamos el pecado en nuestro cuerpo, sentimos los efectos. if say you know we're Digamos que anger, we got rage, estamos pecando llenos de ira y nos hacemos daño a nosotros mismos o daños a otra persona. if say like we take Digamos que if like we tomamos demasiado de algo, si somos glotones, o si estamos bebiendo demasiado y nos emborrachamos, o si comemos demasiado, tiene consecuencias. Podemos enfermarnos. so here's an example if it's lust, Es un ejemplo. you know, lust Si se trata de la lujuria, como los demás pecados, nos lleva más allá por el pecado. wants more and more. El cuerpo quiere simplemente más y más de ello. Lo que sucede entonces con el pecado es que nos está hiriendo, causa una separación de Dios. Of course there are venial sins, Sabemos, por supuesto, que hay pecados veniales, and then there are more ofensas grave sins, más leves, y hay pecados graves, pecados contra los 10 mandamientos. Es lo que llamamos asuntos graves, pecados que, por supuesto,
son graves por sí mismos, por sí solos, cometerlos. Pero sabemos que para que un pecado sea mortal, por supuesto, tiene que ser grave en su esencia. Tenemos que tener conocimiento pleno que es un pecado y las consecuencias de este, qué daño nos causará, y cometer un acto deliberado de la voluntad. Son las tres cosas necesarias para que un pecado sea mortal. Y a veces lo hacemos. Pero sin embargo, podemos pecar, estamos heridos, el pecado está atascado en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, porque entonces el cuerpo ha sido expuesto al pecado, así que ahora anhela más pecado, quiere más pecado. Y por supuesto, hay el tipo de pecado que es incluso peor, cuando lastimamos a otra persona o causamos que otra persona peque a causa de nuestro pecado. Así que vemos el daño, vemos cuán destructivo puede ser el pecado. Por supuesto, en el pecado a menudo nos herimos a nosotros mismos cuando herimos a los demás. Pero aquí está Jesucristo, aquí está el Señor, que perdona ese pecado y luego sana los efectos del pecado. Y eso es lo que tenemos que creer, tenemos que saber. De manera que cuando vayamos a confesarnos, hay tres cosas necesarias para el penitente. Primero, tenemos que tener contrición, estar verdaderamente arrepentidos por lo que hemos hecho, entender el daño que nuestro pecado ha hecho, así que tenemos que realmente lamentarlo, acudir con el corazón de amor de Dios si queremos ser reconciliados. Esa es la primera condición. Luego, por supuesto, confesión, una confesión completa y honesta del mal que hemos cometido. Decir que hemos pecado y el número de veces que hemos cometido el pecado. No tenemos que decir la razón por la que hemos pecado, sino el pecado y el número de veces. Es realmente necesario el nombre del pecado y el número de veces que hemos pecado. Si hemos pecado tanto que uno no puede, es capaz de contar, decir, lo he hecho demasiadas veces, más de lo que puedo contar. Es lo que uno le dice al sacerdote y entonces el sacerdote lo absolve a uno con la autoridad de Jesús y entonces realizamos expiación. Expiación está en la penitencia que hacemos. Así que aquí Jesús perdona nuestros pecados en la sangre de Jesús. Nuevamente, como en todos los sacramentos, es una recreación del Calvario. La sangre de Jesús se vierte sobre el alma, hay perdón y empieza la sanación. Y la sanación puede tomar tiempo. Y cooperamos con esta sanación plenamente cuando realizamos expiación por nuestros pecados. Y la satisfacción nuevamente es a través de la penitencia. Hacemos la penitencia, el sacerdote nos da una penitencia por nuestros pecados. Podemos pensar un poquito al respecto. Hacemos la penitencia. Podemos hacer penitencia adicional. También ayuda el proceso de sanación cuando uno hace penitencia. Y lo que también es muy útil es la caridad, porque entonces en la caridad estamos llamando a la gracia del Señor. Decimos, Señor, dame la gracia para que pueda ser bondadoso, para poder amar como tú amas. Y al hacer esto, estamos saliendo, amando a las personas como Jesús. Nos olvidamos de nosotros mismos, recibimos entonces las gracias y hay más sanación. Estamos expiando nuestros pecados. También si hemos cometido los pecados de robar o de dañar algo o perjudicar a alguien, también hay restitución que debemos realizar. Quizás hay a veces en que no podamos devolverle a la persona, pero podemos practicar la caridad, podemos donar a una buena causa, donar nuestro tiempo, nuestros talentos, también nuestros recursos. Más importante o especialmente si es que hemos robado algo, devolverlo. Así que todos tenemos que estar conscientes de esto.
Recuerden que una vez que somos perdonados, quedamos perdonados, estamos absueltos. Y a menudo, a veces pensamos que no lo estamos, pero estamos perdonados. Y muchas veces, cuando la gente piensa que no ha sido perdonada, cuando la gente piensa que no ha sido perdonada, porque aún recuerdan el pecado o sienten el pecado dentro de ellos. Obviamente es parte de las consecuencias, pero uno ha sido perdonado, así que si tenemos memoria del pecado, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo, quiere decir que necesitamos más sanación. Tenemos que seguir presentándoselo a Jesús. Hay que hacer más penitencia, porque esto ayuda a mantener el cuerpo bajo control. Como ya dije, por supuesto, la caridad de diferentes tipos de penitencias, el ayuno, la abstinencia, todas esas cosas son muy eficaces. Por supuesto, nuestra oración, pasar tiempo con Dios y seguir ofreciéndoselo a Dios. También hay buenas lecturas espirituales. Todo esto es muy útil y nos traerá sanación, porque estaremos en la presencia del Señor. Aquí, pues, hermanos, Jesús viene a restaurar a la humanidad, a traer restauración plena, perdón de los pecados y sanación del daño causado por el pecado. Y Jesús está dispuesto a perdonar a todos, nos perdona inmediatamente. No hay nada que hayan hecho que no pueda ser perdonado. El único pecado que no puede ser perdonado es un pecado que no ha sido confesado, un pecado por el cual no estamos arrepentidos. Y una vez que somos perdonados, quizás ustedes puedan recordar el número de veces que han ido a confesarse y han hecho una buena confesión de sus pecados y cuando salen se sienten mucho más ligeros porque Jesús los ha tomado. Jesús ha empezado el proceso de sanación, les ha liberado de esto. Y Jesús, Él siempre está dispuesto a perdonar. Ahí mismo, uno viene y uno está arrepentido de sus pecados. Él no ve a un pecador. Él no dice, oh, miren este. No, Él no está ahí para condenarlos. Simplemente quiere amarlos y ayudarlos, mostrarles misericordia. Él no meramente ve el pecado. Él nos ve a nosotros y aquello en lo que nos podemos convertir en Él, lo que su gracia puede hacer por nosotros. Cómo podemos ser sanados y transformados. Eso es lo que Él ve. Así que conscientes de ello, acudan a Jesús, hermanos, preséntenle sus pecados para que nos dé libertad y nos dé sanación y nos dé restauración plena. Que Dios los bendiga a todos. Jesus Christ, our Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, hace intercesión por nosotros. Unidos en fe, ahora rezamos. Que nuestro Santo Padre y sus hermanos obispos nos guíen con fe y valentía por el camino que el buen pastor nos guía. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos en prisión o que sufren, en nombre de Cristo, que el Señor esté presente con ellos y les dé la libertad de los hijos de Dios. Roguemos al Señor. Que Dios, quien nos manda no matar, fortalezca los esfuerzos de todo su pueblo para poner fin al aborto. Roguemos al Señor. Que muchos jóvenes hombres y mujeres abran sus corazones para servir al Señor en el sacerdocio y la vida consagrada. Roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, que pronto estén con el Señor en el paraíso, roguemos al Señor. Lord God, Señor Dios, profundiza nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y aviva nuestro amor para que alcancemos lo que tú prometes.
what you command. Haznos amar lo que mandas. Prayer through Te lo Christ. pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Your hands, O Lord, in days of old, were strong to heal and save. They triumphed o'er disease and death, o'er darkness and the grave. To you they went, the blind, the deaf, the bastard and the lame, the lepers set apart and shunned, the sick and those in shame. And then your touch brought life and health, gave hearing, strength, and sight. Then youth renewed and health restored, praise you, the Lord of light. And so, Lord, be near to bless with all your healing power. In troubled home, in crowded street, in sorrow's saddest hour. Oh, be our gracious healer still, great Lord of life and death. Restore and strengthen, soothe and bless with your almighty breath. On hands that work and eyes that see, your healing wisdom pour, that old and sick and weak and strong may praise you evermore. Pray, brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. God, who graciously Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Your hearts. Levantemos el corazón. Thanks to the Lord, our God. Demos gracias al Señor, nuestro Truly Dios. right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenius celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis.
You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Therefore, O Lord, Por eso, Padre, te suplicamos by the same que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre of your de Son, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. was betrayed. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, The bread, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen and eat of it. y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, he took the chalice. tomó el cáliz. Thanks, he set Dando gracias, te bendijo the chalice to his disciples. y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen And drink from it. y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Blood of the new and eternal sangre de la alianza nueva y eterna, for many. que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Therefore, O Lord, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Through him and with him and in him, O God, Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. at the Savior's command, informed by divine teaching, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. peace of the Lord be with you. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Agnus Dei, qui toris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui toris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui toris peccata mundi, dona nobis pacem. Behold, the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti.
no permitas que me separe de ti. Amén.
Let us pray. May this divine sacrifice we have offered and received Oremos. Que este divino sacrificio que hemos recibido nos llene de tu Espíritu, Señor, para que, recibiendo tu voluntad, demos fruto que dure para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Go in peace. Pueden ir en paz. Den gloria al Señor con sus vidas. Master came to bring good news, the news
for vocations, God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.